Hola, hola, buenas tardes. Bien, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos Buenas a tardes. este taller laboratorio de cómic e Buenas historieta. tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por participar. Em, Continúo, les damos la bienvenida a esta actividad, a este laboratorio de cómic e historieta en el marco del cuarto Festival del Desarme de Puente Aranda. Hago la invitación también a que participen de las demás actividades que estamos proyectando de aquí hasta el 29 de noviembre. Entonces, doy paso a Snyder Gamboa, quien es el artista que nos va a colaborar con este laboratorio. Gracias. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí me ven todos. ¿Están viendo mi pantalla? Yo no. Me ven en la parte superior y en la parte superior derecha y la hoja donde vamos a dibujar. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Listo, bueno, muy buenas Sí. tardes para todos. Sean muy Sí, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Snyder Gamboa. Yo soy artista plástico, soy caricaturista, ilustrador, fotógrafo, escultor, pintor. Bueno, sigo aprendiendo varias técnicas y varias cosas para hacer imagen. También me gusta mucho el video, la fotografía. Y hoy vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un proceso de narrativa visual. Esa narrativa visual la vamos a hacer usando materiales súper sencillos. Vamos a usar una hoja de papel blanca, un lápiz. El lápiz, bueno, en los lápices podemos usar de pronto un HB o un 2H, que es un poquito, pues, duro, para hacer de pronto un poco la parte de bocetación de nuestros dibujos, de nuestras ilustraciones. Y vamos a usar un esfero, un rapidógrafo, un micropunta, un marcador, para afianzar y para darle más potencia y más color a nuestra historieta, a nuestro cómic. Bueno, si empezamos a ver un poco y hablar un poco de qué es el cómic, qué es la historieta, qué es el manga, qué es el fumetti, por ejemplo, en Italia, que recibe ese nombre, el cómic, podemos, por ejemplo, si nos vamos hoy en día a buscar en Google. ¿Se han visto Google? Sí, claro, todo el mundo ha visto Google hoy en día. Cuando uno abre Google, aparece una opción que no tenían los primeros dibujantes de cómics y de ilustraciones. Acá arriba en la parte superior, donde está mi mouse, en la parte superior derecha, hay una parte que dice imágenes. Y si nosotros abrimos ahí, entonces podemos buscar acá en el buscador un tipo de imagen. Si nosotros, por ejemplo, en este tipo de búsqueda buscamos la palabra manga, que el manga es el nombre que recibe la historieta del cómic en Japón. Nos va a salir un estilo en la búsqueda de Google, un estilo de dibujo, un estilo de narrativa, un estilo de viñetas, y ya vamos a hablar qué es una viñeta, un estilo de color, de posturas del cuerpo, de estilo de narices, de ojos, de rostros, de pelo, o sea, el estilo es totalmente único y diferente al dibujo que se produce en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Hoy en día, pues ya el manga ha invadido todo el mundo y pues ya podemos encontrar otros estilos de cómic y de hacer dibujo y de contar historietas como el amerimanga, que es una mezcla entre el cómic americano y el manga japonés. Y podemos ver diferentes historietas y animes que ya son animaciones, o sea, tomar estos cómics, estas historietas y pasarlas a dibujos animados, que digamos necesario hacer el cómic, ¿no? Antes de hacer un dibujo animado o hacer un audiovisual, tener un storyboard. Entonces el cómic y el manga sirve como storyboard para llegar a hacer una animación o un audiovisual.
Si buscamos en el buscador de Google, por ejemplo, historieta, entonces ya nos van a salir otro tipo y otro estilo de dibujos, ¿no? Nos sale Mafalda, nos sale Garfield, nos sale, bueno, una cantidad de formas también de contar, pero de pronto un poco más rígida, ¿no? No tiene tanta fluidez y tanto impacto como el manga. El manga sí está como muy educado en esa narrativa visual para ser como fluido, como que tenga líneas de movimiento, gran detalle en el dibujo. Entonces acá podemos ver un poco Condorito, por ejemplo, que es un personaje chileno, que es un cóndor, pero que no pudo aprendió a volar, sino que se quedó en la tierra andando y aprendió a hablar y se volvió humano, ¿no? Condorito. Podemos ver Garfield, podemos ver Mafalda, podemos encontrar ya una serie de historietas, pero más como historieta latinoamericana, pero también aparece Calvin y Holmes, que son este tipo de historietas cortas, ¿no? Que en 4, 5, 6 viñetas nos cuenta una historia y son supremamente rápidas de leer y se pueden encontrar, por ejemplo, en los periódicos de los domingos, ¿no? Que antes de que estuviera pues la televisión tan arraigada y el internet, la forma de ver dibujos animados o dibujos era ver el periódico, ¿no? Y los domingos generalmente era cuando salía como esa parte bien interesante de las historietas o los dibujos y los cómics ilustrados. Si buscamos, por ejemplo, Fumetti en italiano, es el nombre que recibe el cómic y la historieta, vamos a encontrar otro tipo de historietas, otro tipo de estética, ¿no? Otro tipo de narices, de ojos, de pelo, ¿sí? Todo, o sea, en cada lugar del mundo y de pronto cada artista puede lograr casi que su marca y su personalidad y su originalidad al dibujar y al hacer la parte pues creativa de sus personajes, de sus escenarios, de sus lugares donde se va a desenvolver esas historias. Si por ejemplo en el Google buscamos cómic, pues ya nos va a aparecer el cómic americano, nos aparece esa gran influencia pues de Marvel, de DC, de Black Horse, de todas esas casas de animaciones y de cómic y de historietas y de pues de superhéroes que han tomado un boom últimamente, ¿no? O sea, últimamente se ha visto como los superhéroes y las películas, sobre todo al mezclarse con el cine, tienen ese impacto a nivel global. Entonces podemos ver toda esa cantidad de superhéroes, toda esa cantidad de historias, de mundos, de universos, y ya se vuelve una cosa increíble, donde podemos darnos cuenta de que la creatividad es una mina que no tiene fin. Es una forma de encontrar y de hacer millones de cosas que no se hacen en otro lado. Si buscamos por ejemplo, en Google, buscamos el TVO. El TVO es el nombre que recibe el cómic, la historieta en algunas partes de España, ¿no? En algunas partes de España donde se hablan otras lenguas, ¿no? Porque en España no solamente se habla español, ¿no? Catalán, bueno, otra serie de lenguas. Y se recibe el nombre de TVO y podemos ver que es otro tipo de estética, ¿no? De pronto un poco más saturada, de pronto un poco más los personajes más minimalistas en la expresión, no tienen tantos rasgos fuertes como en el manga, como en el cómic americano. Y podemos encontrar una serie pues ya de personajes diferentes, ¿no? Bueno, y podemos hablar, por ejemplo, de un personaje que a mí me fascina, me parece muy bueno. Tengo una colección por ahí de algunos libros de Tintín, de un autor francés que se llama Hergé, que es increíble pues el trabajo de investigación de escenarios, de investigación de creación de personajes y de investigación sobre todo pues de todo lo que es arquitectura, pero como prehistórica o prehispánica o sí como egipcia, o sea, es como un Indiana Jones, pero es un niño que tiene a su mascota que es Milú, y pues viajan por el mundo con el capitán y con estos dos detectives que son gemelos y tienen una cantidad de aventuras increíbles, y pues uno puede encontrar que viajan hasta la luna, ¿no? O sea, hacen una cantidad de cosas y pueden encontrar una cantidad de formas de narrar y de contar historias diferentes, y pues con el dibujo uno puede viajar, puede hacer, puede crear y puede tener cualquier cosa, ¿no? O sea, con una hoja y un lápiz, tú puedes dibujar cualquier cosa, lo que tú quieras, lo que se te ocurra, lo que te imagines.
puedes ver el pasado, el presente y el futuro en una sola viñeta, ¿no? O sea, si lo quieres hacer así. Como por ejemplo en este libro que voy a mostrar acá, que es un libro de Tintín, que es un libro pues muy interesante, el trabajo pues visual, el trabajo pues de edición, es muy fino, es una cosa muy llena de líneas, y miren toda la cantidad de personajes que solo aparecen en esta primera página. O sea, son líneas, son pequeñas manchas con dos punticos, una pequeña línea que muestra la nariz y una línea en la boca, y ya, tenemos toda la expresión y se crea un personaje como Tintín. O por ejemplo, este personaje que es como un personaje prehispánico, ¿no? Como él viaja a Perú, viaja a Colombia, viaja a varios sitios en China, bueno, está por todo lado. Vamos a hacer un ejercicio de creación de personajes que nos ayuda cuando nosotros de pronto estamos bloqueados y no tenemos queremos crear un personaje pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, Walt Disney para crear algunos de sus personajes usaba este ejercicio, ¿no? Y varios creativos y varios dibujantes y creadores de historietas y de animaciones y de cómic, cuando se sienten así bloqueados, usan este ejercicio que se llama el ejercicio de la línea loca. Entonces vamos a hacer un pequeño cuadro en la parte superior izquierda de nuestra hoja y vamos con el lápiz a rayar todo esa parte interna de ese cuadrado que hicimos, de esa viñeta que hicimos, ¿no? La vamos a rayar, le vamos a dar un poquito la vuelta y la vamos a rayar para acá, le vamos a hacer, o sea, es una línea loca, entonces ella raya para todo lado. Y le vamos a dar la vuelta otra vez y seguimos rayando otro poco. Cada uno en su casa espero lo esté haciendo. Es un ejercicio de creatividad para soltar y para empezar a encontrar formas diferentes que de pronto no han sido creadas, ¿no? Un personaje bien original. Entonces, si nos ponemos a ver esas líneas, miren acá cómo quedó, ¿sí ven cómo quedó esa línea loca? Quedó bien loca, ¿no? Quedó bien rellena, bien rellena. Entonces yo me pongo a darle vueltas, a esa línea loca y empiezo a ver una cantidad de personajes, empiezo a ver gafas, empiezo a ver narices, empiezo a ver ojos grandes, empiezo a ver bocas gigantes, lenguas, empiezo a ver personajes, no sé, personajes raros, o sea, personajes diferentes, ¿sí? Si lo pongo, por ejemplo, así, ya empiezo a ver otro personaje por acá que tiene una cara como, sí, como redonda, y además hoy en día que está de moda pues el tapabocas, entonces un personaje que puede ser muy particular puede ser un personaje con tapabocas o con una máscara antigas, ¿no? O así, una cosa pues muy contemporánea, muy del presente, que en algún momento pensaríamos que era del pasado. Entonces si empezamos a ver esas líneas que hicimos con nuestro marcador o con nuestro esfero, muy suavemente, vamos a ir encontrando, por ejemplo, ahí ya encontré una nariz. ¿Sí la ven la nariz? Una nariz grande. De pronto pueden ustedes encontrar una nariz pequeña. Bueno, o sea, cada uno tiene la libertad. Este es un ejercicio de total libertad. El arte tiene esa cualidad, ¿no? Que nos libera, nos da esa posibilidad de liberarnos y de expresarnos, ¿no? Sin tanto prejuicio, sin tanto miedo, ¿no? El arte nos permite eso. Miren acá, entonces ya tengo una nariz y las dos cejas de mi personaje. Sí, las dos cejas ahí salieron de esa línea loca. Ahora voy a empezar a construir un poco el rostro, los labios gruesos y de pronto un mentón pequeño. Y por acá voy sacando por acá y le hago de pronto un poco la frente. Si se dan cuenta, cada vez que voy dibujando una parte del personaje, voy mencionando la parte que estoy dibujando.
Eso lo puedo hacer mentalmente, pero pues como estoy en clase lo hago en voz alta para ir mentalizando nuestro cerebro, nuestra mano, nuestro ojo, para ir dibujando esa parte tan importante que estamos dibujando del rostro, ¿no? Ojo, digo labio, labio superior, ¿sí? Le puedo hacer de pronto acá los ojos. Ya aparece un personaje, ya aparece ojos, cejas, nariz y boca, ¿cierto? Y le voy a hacer de pronto las orejas. Las orejas podemos mirar que estamos... Vamos dibujando la orejita del personaje con respecto a esas líneas que tenemos ahí, ¿no? Esa cantidad de líneas que hicimos, la línea loca, recuerden. Si ustedes están haciendo esos personajes, ese personaje en su casita, ahorita abrimos la posibilidad de abrir la cámara y para que se la muestren al grupo esos personajes que hicieron, ¿listo? Entonces miren acá ya un poco como el cráneo ya aparece y voy a hacerle un poco con esa línea que quedó ahí, hacer lo que es el contorno del cabello, ¿no? Entonces aquí le voy a sacar unas patillas bien largas a ese personaje. Es un personaje de raza negra, de raza afro, de esa raza que tenemos todos acá en Colombia, así seamos muy blanquitos, pero tenemos ese sabor africano, ¿no? Por eso es que somos tan buenos bailarines acá en Colombia. Mejor dicho, colombiano que no sepa bailar, se jodió. Entonces ahí mientras vamos dibujando, miren esta trama que voy haciendo en el pelo. El pelo no es un hueco, ¿no? Cuando hacemos el pelo de un personaje, no lo pintamos totalmente negro, sino dejamos en algunos puntos un brillo para que se vea que es pelo, ¿no? Miren ahí el personaje. Ahí nació un personaje. No sé si alguien quiera compartir los personajes que hicieron. Si alguno de ustedes quiera compartirnos, abrir pantalla. Dianita, nos colaboras ahí con el apoyo técnico. Diana. Sí, sí, todos pueden abrir en este ¿Alguien nos momento quiere tanto el mostrar? El que micrófono ahora como la cámara. video y nos muestre pues para el grupo para ver esos personajes que hicieron. Vuelvo y me lo muestro acá directamente en la cámara. Miren, salió un personaje. Ahorita le pongo un nombre así bien especial para volverlo el protagonista de nuestra historia, porque la idea es que a partir de este personaje que creamos con la línea loca, vamos a contar una historia, una historieta. No sé, puede ser 5, pueden ser 6, 8 viñetas, 10 viñetas, 12 viñetas. Noche de la libertad creativa total. Estamos votados hoy acá en la clase de cómic y historieta. Entonces, libertad creativa, sí, total. Entonces, ustedes pueden No contar su historia. Si alguien quiere puedes narrarse y contarse iniciar una tu novela video gráfica porque completa, pues perfecto. Perfecto. bien. Recuerden que hay convocatorias de IDARTES y de la Secretaría y del Ministerio de Cultura para historietas y cómics, ¿no? O sea, hay unos premios para publicar esos cómics, esas historietas. Si no les gusta tanto como esa cosa pública, pueden también, por ejemplo, empezar a crear personajes, hacer historias, hacer historietas. Y esas historietas, ¿por qué no publicarlas, venderlas? Sí, de pronto no quedarse acá en el barrio, no quedarse acá en la ciudad, sino empezar a salir a otras ciudades y empezar a mirar si, ¿por qué no llegar a un público más internacional? Voy a hacer otro personaje con esta línea loca y vamos a hacer otra manera de crear otros personajes para empezar a generar, ¿por qué no? Unos 5 o 6 personajes y de esos 5 o 6 personajes contar una historia. ¿Listo? Aquí en esta clase así súper rápido. Bueno, vuelvo y hago un cuadrado, un rectángulo, perdón, y vuelvo y hago la línea loca. Vuelvo y rayo todo ese relleno, recontra relleno de ese espacio, esa viñeta que creé ahí. Le hago. Y la saco rayas por un lado, le doy la vuelta, vuelvo y le doy la vuelta por este lado porque pues es la línea loca, ¿no? Entonces como la línea loca es bien loca, entonces tiene que estar dando vueltas en círculos porque pues es una línea loca, ¿no? Entonces da vueltas para todos lados para que quede bien loca. Listo, ahí ya tengo esa línea loca, la segunda línea loca. Y si me pongo a mirarla, empiezo a ver así como cosas raras. Entonces ya empiezo a ver así, por ejemplo, acá puedo ver como una máscara, puede ser. Una máscara así como
Esas máscaras que estamos usando ahora, súper seguras. Súper seguras. ¿Sí? Esas máscaras súper seguras que usamos ahora en la calle. Y que antes si veíamos a alguien con una máscara de esas decíamos, uy, ¿qué pasó? Este va a hacer algo. Alguien sospechoso. No sé, ahora sí ya todo el mundo hasta en los bancos, ¿no? Antes en los bancos no te permitían ni la gorra, sino que tenías que mostrar tu rostro y quitarte las gafas oscuras y, ¿sí? Entonces ahora ya tienes que entrar con el tapabocas y cómo cambian las dinámicas, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo últimamente. Entonces miren acá esa máscara como una máscara antigas. Puede ser un personaje, no sé, personaje de la Secretaría de Salud que viene no sé, está en un brote de algún virus mortal. Bueno, eso ya suena muy real, ¿no? Bueno, un virus letal. Y ahí ya aparece, ¿sí ven? Aparece otro personaje. Profe, esto, ¿me puedes dejar compartir lo que yo hice, que ya encontré algo? Sí, súper, dale, compártenos, por favor. Dianis, ¿nos ayudas? Mami, no me quedó la cámara. Ahí la estamos, ahí tenemos. No, pues la muestra. Esto. A ver, Natalia, muéstranos tus dibujos. Acércalos a la Emily, cámara. ese es el nombre de mi mamá. Ah, bueno, Emily, bueno. Saludos a tu mamá, Natalia. Muy bonito, que es como un pajarito, claro, como con un antifaz, ¿sí? O sea, Sí, como con un antifaz. Tú puedes crear el personaje que tú quieras, tú le puedes dar el nombre que quieras, las cualidades que quieras, si quieres que sea un pájaro, lo puedes poner un pájaro, si quieres que sea un superhéroe, puede ser un superhéroe, total libertad, ¿listo, princesa? Entonces, vamos a seguir dibujando, estamos haciendo, entonces, tenemos dos personajes, le hicimos ya la cabecita a los dos personajes, ahorita les hacemos el cuerpo y vamos a crear un poco de esa historia que estamos haciendo. ¿Alguien más quiere compartirnos sus personajes? ¿Qué más hay por aquí? Pues aquí hay más. No, pues el mío parece rato cósmico. Chéverísimo, ¿no? Esa es la idea, o sea, también es chévere esa parte creativa e ir generando esos personajes, ¿no? Esos personajes que se van como volviendo cada vez como más reales, ¿no? O sea, les vamos dando características, les vamos poniendo un nombre, les vamos dando unas cualidades y unas propiedades que sí, que pueden tener en el mundo de la fantasía, ¿no? O sea, porque como es la fantasía, podemos darle superpoderes, podemos hacer mil cosas, ¿no? Volarnos un poco de la realidad en la que estamos, ¿no? O sea, usar también eso como una válvula de escape por un lado, pero también como una forma de meditación, ¿no? O sea, yo aquí, por ejemplo, estoy meditando, haciéndole el cabello a mi personaje que tiene la máscara antigas, y le hago el cabello así como con una trama de líneas muy suave, y uno está ahí concentradísimo. Si uno se vuelve una cosa como de meditar, de introspección, ¿no? Un poco como lo que sucede con los monjes tibetanos, que hacen mandalas en arenas de colores, las cuales se borran con el viento, y ellos todos los días se levantan súper temprano y siguen haciendo los mandalas, y hacen es una forma de oración, es una forma de meditación, y es una forma de encontrar como un yo interno y una manera de expresarnos, ¿no? Y de encontrar como esas formas de contar historias, porque el ser humano somos historias, todos son historias. Si tú vas y buscas los libros antiguos, todos los libros más antiguos, la Biblia, el Corán, no sé, los jeroglíficos mayas, los jeroglíficos egipcios, todos cuentan historias. Nosotros los humanos estamos hechos de eso, de esas historias, ¿no? Y es por eso es importante narrarlas y contar esas historias, porque si de pronto no contamos esas historias y nos como que nos comemos esos cuentos, esas historias,
pues nos enfermamos. Otra forma de enfermarse, no contar las historias que uno tiene para contar. Entonces eso también es importante, expresarnos, ¿no? Sea con el dibujo, sea con la música, con la pintura, con la danza, con la fotografía, con tantas cosas que uno puede expresarse hoy en día y contar historias. Bueno, acá le estoy haciendo un poco el esbozo del cuello, de un poco de la ropa del personaje, los hombros, ¿sí? 2 bolitas de los hombros, y hacia abajo hago un óvalo que sería más o menos el torso, ¿sí? El torso del personaje, ¿sí lo alcanzan a percibir ahí? El torso del personaje, y voy extendiendo un poco los brazos. Entonces lo que es la parte ya del codo, si tú mides un poco sobre la última costilla, lanzas un poco hacia arriba esa línea, vamos a encontrar el punto donde se une el brazo con el antebrazo. Acá aparece ya lo que es el antebrazo, es un poquito más corto, lo que son las muñecas y un poco lo que son las manos, ¿no? Un poco el bosquejo de las manos. Son pequeñas líneas, los dedos, y voy bosquejando ese personaje. Aquí vamos para la parte ya pues de lo que es la cadera, vamos a hacer una pequeña esfera, un círculo en el centro, para hacer como la parte del estómago y del centro del cuerpo. Y acá vamos a hacer otra pequeña esfera, que va a ser la pelvis, y aquí vamos a hacer donde se une el fémur con la pelvis, ¿sí? Donde se une el hueso más largo del cuerpo, ¿no? Es el hueso más largo del cuerpo. Si nos ponemos a hacer proporciones, entonces yo tomo medidas con el lápiz. Por ejemplo, tomo una medida acá que sería una cabeza de mi personaje, 2 cabezas, miren, las 2 cabezas van más o menos hasta los codos, 3 cabezas, 4 cabezas, 5 cabezas. 5 cabezas quedaría este personaje de 5 cabezas. Un poco la rodilla ya donde queda la 4ª cabeza, y la 5ª cabeza ya sería tibia peroné. Y los pies de mi personaje. Bueno, al ver este personaje así es un bosquejo muy general, pero entonces vamos viendo también cómo yo voy dibujando y voy mencionando qué parte del cuerpo estoy dibujando, ¿no? De pronto un poco, si ya como lo hice con un lápiz, lo puedo ir mejorando el dibujo, ir corrigiendo algunas cosas que quedaron un poco fuera de proporción. Entonces, por ejemplo, los brazos quedaron muy cortos, generalmente los brazos llegan más o menos hasta esta altura del fémur, ¿no? Si tú te paras derecho y pones tus manos a los lados, es mirar un poco esa proporción, ¿no? Ya si yo quiero jugar un poco con proporciones y con otras cosas, entonces, por ejemplo, este personaje, no sé, hagámosle algo rarísimo, así como, no sé, como algo bien raro que sea, que tenga, por ejemplo, que una maleta así gigante con oxígeno. Entonces eso ya adquiere otra cosa, que tenga de pronto un traje de esos como anti todo, traje de astronauta. Entonces el traje ya te agrega un poco más de masa muscular y de masa física, entonces el cuerpo se va a ver mucho más robusto, más grande, ¿no? Y, ¿por qué no? Entonces se va a ver un poco más como si tuviera un poco más de carne de ese personaje. Entonces haciendo un poco esos bosquejos y esas bolitas voy sacando un poco esa composición de esos 2 personajes. Más o menos hasta ahí van cogiendo un poco el ritmo de cómo crear esos personajes, de cómo ir creando personajes humanoides, por decirlo así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Van bien? Esos son personajes Pues humanoides, yo ¿no? no. Ya si queremos crear otro tipo de personajes, podemos hacerlo.
Podemos crear personajes de 4 patas, de que les salga un brazo por la frente, no sé, algo loco, algo bien loco, sí, de pronto salirse un poco de lo normal. O queremos hacer de pronto animales pequeños, animales grandes, entonces vamos a mirar otra forma de creación de personajes. Vamos a dejar estos 2 personajes acá a un lado como en remojo. Y vamos a ver otro ejercicio que es partiendo de figuras geométricas. Entonces, como si nosotros nos ponemos a mirar a las personas en la calle, bueno, no así como de manera extraña, sino mirarlas así como casual, tú vas a ver que hay personas que tienen de pronto el cráneo como una figura geométrica, como un triángulo, o de pronto tienen el cráneo como un cuadrado, ¿sí? O de pronto tienen el cráneo alargado, rectangular hacia arriba, así como súper alargado, súper flaca la cara. O de pronto tienen la cara circular, así como un circulito. O de pronto un óvalo hacia acostado. O de pronto, no sé, un rostro como una pera, que arriba tienen un poco este círculo y abajo tienen como este estilo, ¿sí? Yo te reafirmo esta. O por ejemplo, que tengan la cabeza circular, pero abajo como un triángulo, como un cono, ¿no? O sea, ahí podemos encontrar formas, todas las que ustedes quieran. O sea, podemos encontrar una persona que tenga el rostro, sí, como un poco así. Sí, en un perfil, en un frente, ¿no? Cuando estamos creando personajes es importante saber qué estamos creando. Entonces, por ejemplo, puede ser un animal, puede ser una persona, pero entonces si vamos a ver un animal, saber qué cualidades tienen esos animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este triángulo se puede convertir en un gato, ¿sí? Pero entonces los gatos tienen los ojos ovalados y como hacia el centro, ¿no? Y tienen los ojos así como felinos. Es una pupila que se dilata en la oscuridad y se hace una línea cuando hay mucha luz. Ponemos la nariz, ponemos unos bigotes a la gata y le ponemos las orejas. Esos elementos importantes, ¿no? Que nos van a mostrar qué tipo de personajes es. Me parece un zorro gato. Bueno, está ahí como un zorro gato, un zorro raro. Si vemos, por ejemplo, un personaje, ojos, nariz y boca. Y empezamos a jugar con ese personaje. De pronto los ojos no los tiene tan juntos, porque pues, generalmente la proporción entre un ojo y un ojo, la distancia entre un ojo y un ojo, es de un ojo, ¿no? Entonces, si le ponemos el ojo, por ejemplo, separado, casi saliéndose de la cara, ese personaje va a adquirir entonces una visión distinta, ¿no? Como una visión de paloma hacia los lados, visión periférica. Aquí tenemos entonces un poco la nariz, y la boca. Le podemos agregar de pronto cejas a nuestro personaje para agregarle líneas. Esas son líneas de expresión, las cejas. Nos pueden mostrar si está de mal genio, si está contento, si está en una actitud muy neutra. Las orejas. Estamos haciendo personajes tipo cómic, ¿no? Tipo anime, tipo muy sintéticos, como algunos como historieta latinoamericana. Sí, podemos, no sé, ¿qué le podemos hacer así como raro a este personaje? Hagámosle que como unos dreads así locos. ¿Sí? ¿Saben qué son los dreads? Sí, unos dreads rastas así bien tostaditos, bien chéveres. Sí, entonces miren cómo va adquiriendo personalidad, ¿no? Entonces como podría haber sido un personaje de una oficina, pero dijo, no, yo soy rasta y se volvió rasta, ¿sí?
vamos viendo cómo esos personajes van adquiriendo como personalidad, van adquiriendo así como una forma de línea de dibujo. Vamos con este, ojos, nariz y boca. Entonces le podemos, por ejemplo, a este pongámosle un solo ojo. ¿Por qué no, no? Es una persona con un solo ojo. Hay muchas personas que solo tienen un ojo y pues viven igual. Entonces puede ser como una especie como de cíclope. Hacemos un poquito de estos trazos. Los labios. Si, por ejemplo, en el dibujo, como en el dibujo tenemos que ser muy precisos en cada línea, porque es muy fácil que un personaje pase de ser niño a adulto con un pequeño trazo, ¿sí? Con un pequeño trazo del lápiz. El personaje puede dejar de ser un niño y pasar a ser un adulto. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, si nosotros, por ejemplo, tenemos, este sería un cráneo de una persona, el rostro se parte, el cráneo se parte a la mitad. Cuando nacemos, somos bebés, los ojos, la nariz y la boca se concentran en la parte inferior del cráneo, ¿sí? Se van a concentrar ahí, siempre ustedes ven un bebé y el bebé no tiene todavía sus rasgos definidos, así la gente diga, es que se parece al papá, a la mamá, no, o sea, un bebé no tiene los rasgos definidos, y los rasgos se concentran en la parte inferior del cráneo. Cuando vamos creciendo, eso es muy natural, nuestra nariz y nuestras orejas van a seguir creciendo. Y como van a seguir creciendo, pues los rasgos dentro de nuestro rostro se van a ir separando. Entonces, los rasgos generalmente, por ejemplo, ahí veían el rostro de un bebé, ¿no? De un niño pequeño, como de un añito. Pero si esa persona va creciendo y, por ejemplo, ya se vuelve un adolescente, entonces los rasgos se separaron, la nariz se hizo un poco más grande, y los labios también se hicieron un poco más grandes, ¿sí? Y las orejas, como las orejas si ustedes trazan una línea desde el rabillo de su ojo hacia el lado de su cráneo, van a ver que en ese punto nace el oído, el pabellón del oído, y baja, todo el cartílago baja, hasta donde termina la nariz, donde la nariz se une con el rostro. Ahí ustedes trazan una línea, si lo pueden hacer en su casa con sus manos, se tocan así el borde del ojo y tocan hasta acá y ahí encuentran el oído. Y donde termina el oído es donde termina la nariz, donde la nariz se une con el rostro. Lo mismo hacemos esta oreja de este lado. Y queda ya nuestro personaje ya parece un adolescente, ¿no? Entonces ya dejó de ser un bebé, dejó de ser un niño de 1 año y pasó ya a ser un adolescente, ya un joven de pronto de unos 12 años. Si a este personaje, por ejemplo, le agregamos de pronto unas cejas y de pronto le agregamos una pequeña línea acá donde termina la nariz, entonces ya va a quedar como un adulto. Pero si nosotros, por ejemplo, le agregamos unas arruguitas por aquí debajo del ojo, de pronto otro par de arruguitas por aquí a los lados, de pronto le agregamos unas arrugas en la frente, un par de arruguitas en la frente, y le alargamos un poquito más estas líneas de acá, y ya nos va a quedar como un adulto mayor, como un abuelito, ¿no? Si vieron con unas pequeñas líneas cómo cambian de la edad de nuestros personajes. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque como estamos usando unas líneas muy, muy básicas, entonces esas líneas básicas, al ser usadas en su mínima expresión, son muy fuertes, son muy potentes. Y como nosotros, los seres humanos, siempre buscamos rostros humanos en todo. Si vemos una mancha en la pared, vemos un rostro humano. Si vemos una mancha en el piso, vemos un rostro. Si vemos
bueno, en todo estamos tratando de darle como personalidad a los animales, los humanizamos, ¿no? Es otra forma de maltrato también, ¿no? Para los animales domésticos, ¿no? Humanizarlos, ponerle ropa y esas vainas, eso es maltrato. Humanizamos todo, le damos rasgos humanoides a cualquier cosa. A un lápiz podemos darle un rasgo humanoide, perfectamente puede ser un personaje de nuestro cómic, un lápiz, un marcador, pero también es un asunto de que nosotros vemos rostros humanos todo el tiempo también, ¿no? En nuestras civilizaciones contemporáneas podemos ver seres humanos todo el tiempo. En los billetes hay seres humanos, hay rostros, en el espejo hay un rostro, en la calle, en la televisión, en el cine, en todo, sí, hay rostros por todo lado. Entonces, a veces dibujar rostros pues se vuelve difícil, ¿no? Porque los vemos en todo lado. Entonces, a veces es complejo, nos dicen, dibuje un rostro y, ay, no. Haga un autorretrato, ay, no, es que me queda mal. Pero el autorretrato también es una posibilidad también de contar. Entonces, vieron ahí un poco cómo tenemos ese personaje, cómo cambió. Acá vamos a crear entonces otro personaje. De pronto un personaje más caricaturesco, ¿no? Un personaje, no sé, como ahorita como está de moda, como todo lo automático, la inteligencia artificial y toda esa cosa. Entonces este puede ser un muñeco robot que habla. Muñeco robot que habla y que no sé, desinfecta, por ejemplo. Desinfecta todos los sitios por donde pasa. Sí, un robot de limpieza. Agregamos acá como unos sensorcitos. Podemos agregar lo que queramos, Pues seguimos con este personaje, por ejemplo, que puede tener una nariz súper grande, así como tiene una cabeza como de pera, podemos hacerle una nariz súper grande. Podemos jugar con nuestros personajes, ¿no? O sea, chévere crearlos y jugar con ellos como a que tengan, no sé, cejas muy grandes, a que tengan ojos súper humanos, ¿sí? Unos rostros unos ojos muy así como muy expresivos, con mucho brillo. Puede ser una señora, vamos a agregar acá cabello crespo, así súper largo. Sí, con unas pequeñas líneas, ¿no? Miren cómo aparece el cabello. Y como es una señora, nosotros hemos hecho solo personajes, digamos, de alguna manera, personajes masculinos, ¿sí? Cuando hacemos personajes femeninos, entonces los ojos y las cejas y las pestañas van a ser mucho más largas, mucho más estilizadas. Y los labios los vamos a dibujar completos. Vamos a dibujar el labio superior completo y el labio inferior completo. Entonces ya nos va a quedar como una señora de la localidad de Puente Aranda que participa en el Festival del Desarme, en el 4º Festival del Desarme. Además, el Festival del Desarme, pues lo que busca es darnos esas herramientas para no usar un arma, ¿no? O sea, un lápiz y un papel nos ayudan a solucionar una cantidad de cosas, ¿no? A traer del mundo de las ideas cosas que no existen y hacerlas tangibles, hacer cosas de la imaginación, volverlas reales, volver algo, mejor dicho, contar una historia. Listo, ahí apareció una señora, acá de pronto podemos hacer otra señora de pronto. Hacemos una línea en la mitad para encontrar un poco esa línea de equilibrio, para que sea más simétrica. Empezamos por los ojos, hacemos unos ojos súper expresivos, súper largas las pestañas. ¿Sí? Hacemos unos ojos claros, entonces el ojo claro solo se le ve un poquito lo que es la pupila. Hacemos unos pequeños trazos debajo del ojo para hacer las pestañas inferiores, pestañas superiores.
Sí, una chica con ojos claros, súper grandes, súper expresivos. Hacemos una línea encima del párpado y líneas a los lados. ¿Listo? Hacemos una nariz respingada, o sea, una nariz así súper pequeñita, que apenas como que se ven los dos huequitos, o sea, súper respingada, súper fina, súper fina. Sí, muy fina, muy fina. Ahí, perfecto. Y le hacemos unos labios grandes. ¿Sí? Ya le agregamos un poco las orejas, unos aretes. Y no sé, dejémosla así con el cabello corto, ¿cierto? Está de moda. Pues todo está de moda hoy en día. Entonces podemos dejarla así de cabello corto. De pronto con un tatuaje en la cabeza, una cosa así bien contemporánea, con un tribal. Así como... Bueno, se parece más a una herida, ¿no? O sea, bueno, es que es el asunto de la línea. El asunto de la línea es que es súper poderosa. Y cualquier pequeño trazo nos va a transmitir y nos va a decir algo, ¿no? Nos va a cualquier puntico. Miren nomás estos punticos ya nos dicen, ah, tiene cabello corto, así que cabello la señora. ¿Sí? Ok, por ejemplo, podemos hacer un personaje de perfil. Un ojo acá, la nariz muy grande. Y el mentón, y entonces acá el labio así, como súper grande. ¿Sí? El oído. Entonces, aquí ya creamos 8 personajes, más estos dos, 10 personajes. Entonces ahí ya tenemos 10 personajes para hacer una historia así, no sé, puede ser una historia de acción, de terror, una película de ciencia ficción, una película, un cómic, perdón, una historia, un cómic así, no sé, de extraterrestres o de, no sé, algo cotidiano. Puede ser también, ¿no? No, algo trascendental, así, como no ponernos así como tan universales, no sé, o como ustedes quieran, mejor dicho. Como ustedes quieran, pueden contar esa historia. Entonces, para contar una historia, ¿qué necesitamos para contar una historia? Ya tenemos 10 personajes, pero lo principal, pues es la historia, ¿cierto? Pero esa historia, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué elementos hacen la historia, no? Entonces, para contar una historia vamos a necesitar un principio, que ese principio nos va a presentar a los personajes, nos va a presentar el escenario donde se está llevando a cabo la historia y nos va a contar también, pues, cómo empieza la historia y hacia dónde va para generar un problema o un conflicto, ¿no? Que va a ser el nudo, ¿sí? Ese nudo va a tener pues varios aspectos, ¿no? Si pueden resolverlo al final, pueden dejarlo enredado el nudo, amarrado. Ese nudo puede ser un conflicto, no sé, cualquiera. Se me cayó el billete para comprar la leche y no sabemos qué hacer ahora para comprar la leche y hacer el desayuno. Hasta, no sé, hubo un desastre global y pasó algo. Y, sí, algo así raro, algo bien original. Y ese nudo, dependiendo de lo que suceda en el nudo y demás, vamos a tener un desenlace. Ese desenlace, pues puede ser feliz, puede ser abierto, puede ser cerrado, puede ser, sí, es abierto, es creativo.
Pónganse creativos. Ya deben tener ustedes por lo menos 3 personajes, ¿cierto? Por lo menos, como mínimo 3 personajes. Entonces, vamos a empezar a mirar cuáles son los elementos que vamos a usar. Vamos a usar una viñeta. Una viñeta. Este recibe el nombre de viñeta. Esa viñeta es una ventana a nuestra historia. Nos cuenta un fragmento, un frame, un pedacito, una foto de lo que está pasando en esa viñeta, ¿cierto? Entonces, como yo tengo 10 personajes acá, por ejemplo, esta viñeta, voy a empezar como a bosquejar un poco esa viñeta, así para ir bocetando e ir soltando un poco la mano. En esta viñeta puede ser, por ejemplo, voy a inventarme una foto familiar. Una foto familiar donde aparece el robot de la casa que hace el aseo y que limpia el robot del aseo. Aparece el gato de la casa que parece un gato zorro. Aparece por acá el gato de la casa. Aparece el hijo de la familia que tiene rastas. Si recuerden acá yo estoy copiando los mismos personajes que acabo de crear, ¿no? O sea, no estoy creando, no me estoy inventando nada. Entonces ahí ya, aquí está el robot que limpia la casa. Robotina se puede llamar. Así bien original. No sé si alguien ha escuchado ese nombre. Este es un gato, el gato que está por acá arriba del personaje. Acá ya estaría el personaje de el joven de la casa que tiene rastas. Por acá puede estar el tío cíclope. El tío cíclope que tiene un solo ojo. Es el tío cíclope así, grandote, Por aquí puede aparecer el abuelo. El abuelito ahí, no sé, sentado de pronto en un sofá. O en una silla, está sentado el abuelo. Recuerden que le podemos dar las cualidades que queramos. Si queremos ponerlo al abuelo en una silla voladora, lo podemos hacer. O sea, total libertad. Yo acá estoy es como haciéndolo muy limitado, pero si yo quiero hacer que el abuelo tenga poderes mentales, lo puedo hacer. O sea, es total libertad. O sea, aquí estamos creando algo original, algo muy de nosotros. Bueno, aunque podemos entrar a debatir sobre esa cuestión de la originalidad, porque pues considero que todos somos una copia de una copia de una copia de una copia que se repite infinitesimalmente. Acá puede estar la mamá de la familia. Si los van viendo ahí, ¿cierto? Si están viendo cómo van apareciendo. El papá de la familia, que tiene como mal genio, entonces está mirando a la hija que sorpresivamente acabó de llegar a la casa rapada. Sí, o sea, rapada, así como se quitó su cabello hermoso que tenía, se lo cortó y se rapó la niña y entonces el papá tiene cara de mal genio. Así, entonces imagínense, su princesa, su hija querida, se quitó el cabello. Y acá aparece el papá y acá está entrando la hija. La hija, sí, aquí la hija así sonriendo, con su cabello cortado. Y por qué no, entonces ahí podemos meter a este personaje, a nuestro amigo. Lo podemos poner por acá atrás como el novio de la hija de la familia. Sí, entonces aquí entra nuestro querido personaje, que es casi que nuestro personaje, el personaje que está casi de cuerpo completo ya. Entonces ahí ven un poco como el bosquejo de la viñeta, ¿sí la ven? Entonces ahí se ve el papá de mal genio, se ven todos los otros personajes como posando para la foto y que llega la hija de la familia y se cortó el cabello. Es un problema muy sencillo, es un problema de cambio estético o de cambio de paradigmas estéticos. Entonces, es súper sencillo. Entonces podríamos contar, digamos, el principio de nuestra historia, nuestra primera viñeta.
podría ser, por ejemplo, mostrando el cabello de la hija menor, mostrando ese cabello hermoso, pero ella de pronto ya está cansada del cabello hermoso y de tener que peinárselo todos los días y tener que, bueno, sí, todo el proceso que hay detrás de un cabello sano y saludable y hermoso, ¿no? En los cánones del hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día. Entonces ahí tenemos a nuestro personaje con el cabello largo. ¿Lo ven ahí? Entonces ya podemos ir construyendo un poco esa narrativa, un bosquejo de esa viñeta para ir como desenvolviendo esos personajes e ir encontrando un poco esa narrativa. Bueno, vamos viendo esas viñetas y ustedes, me imagino, están dibujando en su casa y vamos a ir encontrando, por ejemplo, elementos que dentro de nuestra historieta y de nuestro cómic nos van a ayudar a narrar mejor esas historias. Entonces, por ejemplo, hay unos elementos que son los globos de diálogo. Globos de diálogo. Esos globos de diálogo son globitos con una pequeña línea, con una pequeña señal indicando cuál personaje es el que está diciendo esa frase, el que está mencionando o hablando. Y tenemos otro tipo de globitos, por ejemplo estos, que son globitos circulares, que son globitos de pensamiento. Entonces acá tenemos 3 globitos y hacemos acá un globito, ¿sí? Entonces ahí vemos un poco algunos de los elementos de los que vamos a usar para contar nuestra historieta y nuestro cómic, ¿no? Globos de pensamiento, globos de diálogo, y tenemos también otros textos que son onomatopeyas. Las onomatopeyas entonces ya son textos que aparecen de manera libre dentro de la viñeta, pero que nos ayudan a contar la historia y a afianzar un poco un mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estoy haciendo como una especie como de grito, ¿sí? Con las letras ahí, sobreponiéndolas un poco, y por acá abajo, no sé, un poco la historia. Este cabello. Estoy aburrida de este cabello. Sí, un poco ese cambio estético que genera un conflicto familiar. Entonces ella ahí está gritando, ¡ah! Estoy aburrida de este cabello, ¿sí? Un poco como esa dinámica. Y ya podemos, con esos pequeños líneas de bosquejo, podemos ir dándole más fuerza a nuestro dibujo, dándole un poco más de expresividad, agregando ya un poco de tinta para darle más potencia al cómic, que se vaya viendo un poco mejor. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir dándole un poco de tinta, por ejemplo, a estos personajes, para que vayamos adquiriendo pues un poco más de fuerza y de personalidad, ¿no? Estos personajes que estamos haciendo. Hacerlos en tinta, dibujarlos y hacerlos ya como con mucho cariño, con mucho detalle, con mucho cuidado de esas líneas, porque pues ya vemos que si estamos usando tinta, ya cuando usamos tinta pues no se puede borrar,
Entonces hay que tener mucho cuidado al estar dibujando y ser muy precisos en las líneas. También piensen, por ejemplo, en los nombres, ¿no? En los nombres que van a recibir sus personajes, cómo se van a llamar. Todo lo que necesita una persona. Qué tipo de ropa va a tener, accesorios, qué más necesitamos ahí para nuestros personajes. Si tiene, qué tipo de zapatos va a tener, qué tipo de ropa, si va a tener un reloj, gafas, sombrero, gorra. Sí, todos esos detallitos vamos a tenerlos en cuenta para dibujar nuestros personajes. Mientras el profesor Snyder nos cuenta la técnica, los invito a que enciendan sus cámaras y muestren los personajes que van creando. Gracias, Diana. Sí, porfa. Porfa. Vamos mostrando esos personajes que han creado, cómo les han quedado y vamos viendo esas historias también que están haciendo, que están elaborando. Entonces ahí ven un poco esos personajes. Algo importante que vamos a necesitar si queremos empezar a generar esos personajes de manera, a usarlos de manera frecuente y a contar historias, entonces vamos a necesitar una escala de, un patrón de nuestros personajes en diferentes puntos de vista. Punto de vista frontal, el punto de vista, pues un perfil, y si es posible de pronto una vista por la parte trasera o superior o por debajo, para ir viendo los diferentes ángulos de nuestros personajes. Aquí tengo un personaje que estoy elaborando, que estoy trabajando. Es un personaje que pues va un poco ligado como al futuro. Y es un poco como esos estilos de ropa, tipos de vestimenta, zapatos, accesorios, máscaras, bueno, mil cosas, ¿no? Si tiene un cinturón, si tiene accesorios que, no sé, no podemos crear, por ejemplo, un personaje que tenga un arma que deshabilita todas las armas. Podría ser una cosa bien loca, ¿no? Ya hablando del Festival del Desarme. Un láser que desactive todas las armas de nosotros. Sí, una cosa así. Que acabe con las armas. Genial. Nadie podría usar armas. Aunque también es pensar que es un arma, ¿no? Que es un arma cualquier cosa puede ser un arma, que es lo que sucede con esa cuestión también de el desarme, ¿no? Desarmar nuestro espíritu, desarmar nuestro pensamiento y desarmar nuestro lenguaje, nuestras cosas, ¿no? El cómic es una forma de desahogarse bien importante, para desahogarnos y contar historias y desfogar como de pronto esas rabias, esas cosas que a veces como que nos cargamos, ¿no? Con tanta cosa acá, sobre todo acá en Colombia. Nos cargamos de eso y pues toca soltar y empezar pues a dibujar y a contar historias para que pues esas cosas pasen y dejemos que estemos un poco más tranquilos. A ver, ¿qué más les muestro? Les muestro algunos personajes que he estado trabajando. Algunos personajes que he estado trabajando, estos ya son personajes míos. Bueno, pues tiene un arma, sí, es una cosa. Pero de todas formas, la parte, digamos, visual de las armas es muy llamativa, ¿no? Siempre va a tener como ese atractivo, sobre todo en las dinámicas de juego, pues en las narrativas. Acá hay un poco un cómic que estoy haciendo un poco sobre el conflicto colombiano. Entonces el cómic también pues como muestra esa cantidad pues de problemas y de problemáticas que hay en la realidad del país. Y un poco también generando también dinámicas hacia futuro, ¿no? Porque pues
El futuro, ¿qué es el futuro? ¿Qué es lo que vamos a generar a futuro si el mundo sigue como va? ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a suceder si las cosas siguen así y mandan los que mandan, así manden mal? Entonces, pues, un poco otros dibujos, otros personajes que estaba haciendo para otros cómics. Estos ya son estos son más caricaturescos, ¿no? Los otros son un poco más realistas, como buscando un poco más ese cómic, un poco cómic, siendo el cómic documental, ¿no? Esto ya es más de caricatura, pero también tiene una importancia bien fuerte porque pues con caricatura también podemos suavizar un poco el lenguaje, que a veces es muy crudo, muy fuerte, muy directo. Entonces suavizar esos lenguajes que a veces están cargados también de otras cosas. Entonces nos ayuda pues a liberarnos un poco de esas cargas. Acá tengo algunas naves espaciales. He estado trabajando también. Naves para viajar. Entonces, pues, ustedes con el dibujo pueden crear todas esas cosas, ¿no? O sea, no solamente pues contar esas historias de acá de nuestra realidad, sino de pronto, ¿por qué no crear una realidad alterna y contar una historia de esa realidad alterna, ¿no? De un futuro, de un pasado, de una dimensión paralela. O sea, tenemos toda la libertad posible. O sea, la cuestión es empezar a hacerlo y empezar a crear esos personajes. Voy a ir dándole tinta aquí. No sé si alguien quiera mostrarnos alguno de sus personajes. Alguien quiera de pronto compartir con nosotros alguna historia, alguno de sus trazos, de sus trabajos. Pues aquí estamos dibujando a nuestro personaje, que es el robot que hace el aseo en la casa. Aquí vamos a dibujar al niño Rasta. Nariz, boca. Entonces recuerden cuando estén dibujando pues mentalmente, o si quieren hacerlo, o si quieren a pronunciar la palabra, le van dando nombre a las partes del cuerpo que están dibujando. Eso les puede ayudar muchísimo a que no se pierdan cuando están dibujando ciertas partes del rostro, ¿no? Ciertas partes del cuerpo. Entonces este es el tío Cíclope. Tan, tan, taran, tan, tan. Aquí Emily nos está mostrando los personajes que ha hecho. A ver, Emily, muéstranos, por favor. Con estos dibujos ustedes, por ejemplo, que es algo que hacen mucho en Japón, es que pueden ustedes sacar muñecos, ¿no? Pueden hacer un personaje, un muñeco físico, tangible de ese personaje que ustedes crearon. Y pueden customizarlo, o sea, decorarlo como ustedes quieran. Profesora. Muéstralo de nuevo, Emily, por favor. Muéstranos el dibujo, porfa. Muy bonitos, quedaron igualitos. Súper geniales. Felicitaciones, Emily. Muchas gracias por compartirlos. A ver, uy, todos esos. Muy bien. Genial, genial. Listo, a seguir creando ahora, a contar la historia con esos personajes. ¿Listo? A contar la historia que queremos contar. Listo, profe, pues A ver, compártenos, porfa. voy a mostrarle pues a ver mis tristes dibujos. No. Todas las líneas son muy Este como chéveres. Todas las colitero. líneas tienen una cualidad. Súper. Yo no sé si Súper, ya se Marlon, está. qué bueno. Si se alcanza a ver eso, es que yo Sí, no, verdad, claro, no. sí se alcanza a ver. Ahí tiene un personaje con un sombrero de copa y otro personaje como con un ojo en la mitad y otros dos personajes acá al otro lado.
Estos sí fueron los primeros ahí como con las líneas locas. Voy a ver si lo puedo mostrar mejor. Sí, súper. Eso está súper chévere. Muy bien. Ok, ok. Irle dando entonces ya tinta y agregándole esos accesorios, esos elementos que nos van a dar como una personalidad, ¿no? Nos van a dar un, un puntico más de conocer y de crear esos personajes. Esos personajes se vuelven casi que hijos, ¿no? Casi que unos personajes de la ficción que están ahí, que si ustedes los quieren aprovechar, como hizo por ejemplo Walt Disney creó un personaje así de la nada, un ratón, y ese ratón hoy en día es, mejor dicho, multimillonario. Sí, ya Disney compró Star Wars, compró Marvel, ya compró todo. Entonces mirar un poco cómo Disney también puede pues, generar un problema cultural porque todo lo que recibimos es Disney, ¿no? No hay otro punto de partida, sobre todo en la educación de los niños, que nos muestre otro tipo de estética, ¿no? Otro tipo de personajes, otro tipo de historias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine, el anime japonés, el cine animado japonés, pero sobre todo me gusta mucho el proceso que lleva los estudios Ghibli, que son pues una productora de animes donde produce pues unas historias muy llamativas, muy interesantes, donde los personajes pues cuentan historias diferentes y no siempre es como el mismo paradigma pues de la princesa que tiene que ser salvada por el príncipe, sino que muestra otros tipos de paradigmas donde los personajes femeninos son más independientes, más autónomos. Y los personajes masculinos también tienen como sus cualidades, unas cualidades también diferentes a las que nos plantean pues las industrias creativas norteamericanas. Entonces ahí vamos viendo cómo se va creando esa viñeta. Entonces recuerden que como estamos dibujando, tenemos que expresar con esos pequeños elementos de dibujo, expresar al máximo lo que queremos narrar, ¿no? O sea, expresar ese mensaje, que los personajes se sientan que están vivos, que están hablando, ¿no? Que se sientan que como que si este señor está de mal genio porque la hija se cortó el pelo, ¿no? O sea, está de mal genio, ¿cómo se le ocurre? Sí, ahí va saliendo, ahí va quedando. Voy a usar un, un poco más fino. Entonces también como vemos un poco como ese problema también en la importancia de ciertos elementos en el cuerpo de otra persona, ¿no? Dentro de la familia. Como parece, digamos, un poco el problema de que el papá se pone bravo porque la hija se cortó el cabello, ¿sí? O se rapó, pues, se rapó. Bueno, vamos a esperar un boceto un poco el cuerpo. El cuerpo ya no lo bosquejé. Tum, tum. Sí, pero entonces de todas formas ella como que se presenta para mostrarle a su papá que se cortó el pelo. Sí, entonces como de algo pues que puede ser como muy cotidiano, puede contarse una historia, ¿no?
y puede, pues una historia que nos puede contar y dar de pronto ciertas luces y ciertos aspectos sobre el cotidiano de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestro, sí. O sea, eso es necesario para construir cultura y para construir como una forma de contar las historias y de cómo nos contamos nosotros nuestras historias, ¿sí? O sea, porque hay cosas que solo pasan acá, que no pasan en ningún otro lado del mundo, en ningún otro país del mundo. Entonces, eso es importante también como para contar y para tener también una diferencia dentro del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes van y ven el Hollywood indio, Hollywood hindú de la India, que allá también hay un Hollywood, pero se llama Bollywood. Y ese Bollywood produce, creo que más, está produciendo más películas anualmente que Hollywood, sino que acá a Colombia pues no nos llega, o sea, o llega, pero llega a otra cosa totalmente, o llegan a muy pocas cosas, pero ahí producen mucho cine, mucha animación, muchas cosas que cuentan el cotidiano y las historias del pueblo indio, del pueblo hindú, ¿sí? Entonces eso es importante que nosotros también tengamos esas narrativas, esas formas de narrar, porque a veces se repiten las historias, ¿no? Se repiten las mismas historias siempre, la misma historia de la muchacha joven que se encuentra con el señor rico y se enamora y tal, ¿sí? O la historia siempre, el personaje que hace plata de manera ilegal y se vuelve súper duro y entonces la misma historia. Entonces miren acá un poco la viñeta, cómo va quedando. Pues, digamos que un primer acercamiento, si uno quiere, puede, digamos que este boceto puede empezar a partir y hacer otra cosa con más detalle. Este puede ser un primer boceto, ¿no? Pero entonces miren ahí un poco el principio, nudo y desenlace, ¿sí? Ahí como en una sola viñeta ya podemos encontrar como el principio y el nudo. Y en esta viñeta de acá podríamos contar un poco el conflicto que llevó al corte de cabello, ¿no? O sea, el conflicto previo. O sea, como un nudo antes del principio, que también puede ser interesante. Entonces recuerden esos elementos que tenemos para contar nuestras historias, la viñeta, el globo de texto, el globo de diálogo, el globo de pensamiento y las onomatopeyas, ¿no? Que es la que estoy haciendo acá, esta onomatopeya. Bueno, ahí podemos también empezar a hablar un poquito sobre los planos que se usan en el cómic. Esos planos, pues, son planos prácticamente que se usan en toda producción audiovisual o visual. Y son como nuestro alfabeto para contar una historia, ¿no? Son como nuestro punto de partida para empezar a contar historias con imágenes, a contar historias, hacer narrativa visual. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, le vamos a agregar el pelo que tenía la niña antes de que se lo cortara. Los ojos así como un poco como de mal genio ya porque no se aguanta el cabello. Que puede ser, ¿no? Hay personas que les molesta el cabello largo, ¿no? O hay personas que se aburren mucho porque necesitan mucho cuidado y se gastan mucho tiempo, y bueno, una cosa y la otra.
Entonces también, por ejemplo, el lenguaje. Entonces no estoy aburrida, sino, por ejemplo, estoy mamada, que son también palabras que usamos mucho aquí, ¿no? De este cabello. ¿Mm? Borramos un poquito el lápiz. Y le podemos dar un poquito más de volumen, por ejemplo, a estas letras. Si lo perciben ahí, un poco el volumen de las letras para darles más realce a esas piezas. Entonces ahí pueden ver ese cómic de 2 viñetas que creamos ahí en un momentico, usando los 10 personajes que creamos también en un momentico. ¿Cómo van? ¿Alguien que nos quiera compartir viñetas? ¿Alguien ya tiene una viñeta, una historia ya lista? Yo aún no, profe. Bueno, el que vaya teniendo ya su viñeta lista y su forma de su narrativa, pues va mostrando, va abriendo la cámara y va mostrándonos pues su historieta. Entonces vamos a hablar un poquito, mientras ya vamos cerrando, vamos a hablar de los planos. Los planos que son como los planos y encuadres. Entonces, los planos son la manera de contar una historia usando ciertos planos, ciertos encuadres respecto al cuerpo humano, ¿sí? No al cuerpo de un extraterrestre ni al cuerpo de un gigante, sino al cuerpo humano, el cual tiene, digamos que ciertos parámetros para medir y para tener el tipo de plano que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, un plano general o un plano entero es ese plano donde aparece nuestro personaje de cuerpo entero. Este sería un plano general. Plano general, PG. Si empezamos a cortar ciertas partes del personaje para cerrar el plano, digamos, el plano que tenían desde el comienzo, que empezaron a hacer fotografía y a hacer cine, era el plano medio, ¿sí? Este plano que tenemos acá, que sería plano medio. Ese plano medio iba hasta la mitad del cuerpo, pero también tenemos plano medio cerrado o plano medio abierto. El plano medio cerrado es un poquito más arriba, o sea, más o menos como desde acá nos va a tomar el plano medio, y el plano abierto nos va a dar un poquito también más abajo, abierto. Pero había un problema, sobre todo cuando estaban grabando las películas de westerns o las películas de vaqueros, los spaghetti westerns,
O los cómics, que es antes del cine estaba el cómic, entonces tenían un problema cuando estaban dibujando esos cómics, y eran que no había posibilidad de que salieran las pistolas del vaquero con ese plano medio, ¿sí? Entonces se creó un plano llamado el plano americano. El plano americano es un plano un poco más abierto que el plano medio, pero un poco más cerrado que el plano general, y va hasta un plano americano abierto, iría hasta la mitad de la tibia o el peroné, ¿sí? O la canilla, ¿sí? Y un plano americano cerrado iría hasta la mitad del fémur. Aquí sería el plano americano normal, donde mostraría, digamos, hasta la rodilla y mostraría las armas de nuestros vaqueros, de nuestros personajes armados con pistolas en la cintura. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro plano, que es el primer plano. El primer plano va a ir hasta el pecho, enmarcando el rostro, el cráneo de nuestro personaje. Entonces este sería primer plano. Y ya aparecería el primerísimo primer plano, que ya sería un plano detalle. Un plano detalle, donde por ejemplo aparece el ojo de nuestro personaje. No sé, expresando, no sé, sorpresa, entonces cuando se expresa sorpresa, el párpado se abre totalmente, la pupila se percibe más circularmente y el diafragma se dilata, la pupila se dilata, el diafragma del ojo se dilata. Y vamos a agregar más detalle a ese ojo así, porque pues como es un plano detalle, como es un plano bien detallado, entonces toca agregarle mucho detalle a ese ojo, que se vea pues el ojo así súper bien definido, las cejas, ¿sí? Como todo el ojo pues, ¿sí? Y este sería un primerísimo primer plano. Primerísimo primer plano. O plano detalle. O detalle. ¿Sí? Y nos haría falta un generalísimo plano. Un generalísimo plano, que este generalísimo plano ya se saldría de la escala del cuerpo humano y ya entonces nos mostraría, por ejemplo, esa viñeta donde comienza la historia y cuenta en una ciudad en los Andes, donde hace mucho frío, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad que tiene los postes limpios y esta ciudad que tiene las mejores vías del mundo, tiene pues una gran cantidad de población y demás. Entonces, este sería un generalísimo plano. Generalísimo plano. Ese generalísimo plano, entonces ya nos va a mostrar, por ejemplo, un plano de una ciudad, un plano en un planeta muy distante, en algún lugar de una galaxia muy cercana, muy lejana, ¿sí? Nos va a mostrar eso, una galaxia, un planeta, una ciudad, un barrio, ese va a ser, o sea, se va a salir de la escala del cuerpo humano, de la proporción del cuerpo humano, y ya nos va a mostrar entonces una proporción ya muy general de un barrio, de una zona, de un desierto, de una ciudad, de un planeta, ¿listo? Entonces ahí tenemos esos tipos de planos, ahí los vimos planos y los encuadres, ya vamos a hablar también de encuadres. Esos planos, listo. Encuadres, los encuadres, a ver, pasamos esta hojita. Los encuadres ya es cuando tenemos a nuestro personaje
Tenemos a nuestro personaje aquí. Y ese personaje pues está siendo visto por una cámara, ¿no? O por un ojo, ¿sí? Por nuestro ojo. Pero entonces, si nuestro ojo lo está mirando desde arriba o de abajo hacia arriba, o sea, este es mi ojo y lo estamos viendo de abajo hacia arriba, este sería un encuadre picado, ¿sí? De arriba hacia abajo. Pero si mi ojo lo está viendo desde abajo, este va a ser un encuadre contrapicado. Si mi ojo ya lo está viendo de manera frontal, entonces este va a ser un encuadre frontal. Pues ya haciendo, digamos que dibujo y cómic, nosotros podemos imaginarnos que estamos viendo el personaje totalmente desde arriba o el personaje totalmente desde abajo, como si el piso no existiera. Entonces esos encuadres ya se reciben el nombre de naif. Ya teniendo, digamos, esas bases, podemos jugar un poco ya con la viñeta. Y esa viñeta, que va a ser lo primordial, lo que vamos a tener en cuenta al crear una viñeta. Entonces, lo primordial cuando estemos creando una viñeta es saber dónde se ubica la línea de horizonte dentro de la viñeta. La línea de horizonte, ¿qué es? La línea donde está el horizonte, donde está la altura del que está viendo esa viñeta, del que está dibujando esa viñeta. Entonces, esta es nuestra línea de horizonte, es por donde sale o por donde se oculta el sol. Y vamos a empezar a mirar un poco las proporciones respecto a esa línea de horizonte, viendo un poco las distancias, si los personajes están más cerca al observador o más lejos del observador. Entonces, si dibujamos, por ejemplo, acá un personaje con respecto a esa línea de horizonte, si dibujamos otro personaje aquí, esta línea de horizonte sería una línea de horizonte en picado, de arriba hacia abajo. Entonces vamos a ver a nuestros personajes un poco más grandes de la parte de la cabeza, la parte superior del cuerpo, y la parte inferior se va a ver un poco más lejos. Y vamos viendo un poco la distancia que hay entre cada uno de los personajes según la ubicación dentro de la viñeta de esa línea de horizonte, ¿no? Y a continuación vamos a mirar cómo ubicamos ciertas líneas que nos van a ayudar también a construir arquitectura y nos van a ayudar a ubicar ciertos elementos dentro de nuestra viñeta para que contemos una historia, dándole también un escenario a nuestro cómic, dándole un punto ya de más relevancia y encontrando unas perspectivas y unos juegos de escala también que nos puede ayudar a manejar proporcionalmente nuestros dibujos
y a darles un poco más de realismo y de detalle a nuestros cómics. Entonces, si, por ejemplo, aquí viene un carro. Les vamos a encontrar un poco esa ubicación y esa importancia de la línea de horizonte dentro de nuestra viñeta para construir escenarios y para ubicar nuestros personajes dentro de esos escenarios. ¿Listo? ¿Alguien más quiere compartir sus creaciones? Hola, hola. Creo que ya A mí vamos. aún me falta como mucho para al menos tener la primera página. Súper, súper. ¿Nos quieres compartir? ¿Nos quieres compartir tu cómic? Solo tengo una viñeta, pero bueno. A ver, ¿se ve ya? Sí, ahí la está. Acércala un poquito a la cámara. Súper. Súper, Mateo. Felicitaciones. Qué chévere. ¿Y sobre qué Gracias. es la historia? Bueno, esta es una idea reciente que tengo. Bueno, prácticamente sería de como un ser alienígena biónico, se podría decir, conquista a una tierra, a un planeta, no es la Tierra ni nada, sino a un planeta con seres vivos. Imagínalos como seres antropomórficos entre animales, para hacerlo más claro. Ajá. Y que O sea, me comience el ahí tú te desarrollo. vas a crear toda una raza, todo un planeta, todo un universo. ¿Sí? Sí, bueno, exactamente para esta historia solo entre un planeta y el alienígena, ya que prácticamente es el equivalente a uno, pero sí. Ajá. Sí. Y la historia se Súper. desarrolla después de la conquista de este ser a ese planeta. Súper, Mateo. Muchas gracias Y por de compartir con... tu historia. Está muy chévere. Gracias. Y la vas a completar, vas a seguir trabajando en ella. ¿Sí? La verdad es que tengo tantas ideas que casi no he desarrollado ninguna. Bueno, toca Por empezar ahí, como que tengo bien a desarrolladas, son disciplinarnos dos. y a jugar con eso, y a ir construyendo nuestras historias porque necesitamos contar esas historias, necesitamos más producción, porque es que solo Disney, necesitamos producciones de acá, producciones colombianas, animaciones, historietas, cómics, de ciencia ficción, de otra cosa que nos cambie el chip, que nos cambie el cassette, que empecemos a ver otros panoramas. ¿Alguien más quiere compartirnos sus historias? Bueno, entonces nosotros aquí ya vamos cerrando. Les recomiendo seguir ensayando y practicando mucho. El secreto para aprender a dibujar es dibujar el mayor tiempo posible, estar concentrado en sus procesos creativos, investigar mucho. También, ¿por qué no tener una biblioteca visual? Que hoy en día pues es muy fácil con Google, ¿no? Con las imágenes de Google uno puede encontrar, no sé, quiero dibujar un carro clásico. Busco y encuentro muchísimos carros que puedo usar de modelo, o quiero dibujar aviones. Entonces buscas unos aviones y encuentras muchísimos tipos de aviones de los que quieras y partiendo pues de esos aviones reales, puedes empezar a construir, por ejemplo, naves espaciales, naves de ciencia ficción y empezar a crear también otros tipos de máquinas, ¿no? Otras máquinas nuevas, máquinas diferentes. ¿Mm? También pues mirar esa influencia que han tenido las máquinas en nuestro cotidiano, ¿no? Ver que hoy en día pues con un computador, con un celular, ya podemos estar construyendo y dando clase y construyendo otras dinámicas y poder ver esos tipos de tecnología que también se están acercando hoy en día, ¿no? O sea, poder ver un poco y visualizar qué puede pasar de aquí a 10 años o de aquí a 100 años y contarnos una historia, ¿no? Imaginarnos unos futuros posibles. Bueno,
Entonces, ¿alguien más nos quiere compartir sus cómics, sus creaciones? Yo tengo una pregunta. Señor, señor. Digamos que aquí en Colombia yo puedo, digamos, hacer un cómic por mi parte y lo puedo llevar a una editorial. Hay editoriales aquí que se niegan a hacer. Sí, claro, claro, claro. Editorial Norma, Editorial Panamericana, ellos están dando mucho apoyo también a esas publicaciones de cómic. Creo que están sacando, ahorita hay un cómic, creo que si no estoy mal es de Panamericana, que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, Impuberman, creo que es sobre, o es como es un cómic sobre la pubertad, ¿sí? Entonces creo que se llama Impuberman y es un cómic con una temática pues contemporánea que sacaron y están produciendo desde acá, ¿no? Con ilustradores colombianos, con creación y guiones pues colombianos. También está pues la parte underground, ¿no? O sea, no todo tiene que ser súper comercial así pues como la Marvel o como la DC, sino que también hay muchas editoriales de underground, ¿sí? O sea, como de los bajos fondos de pronto para trabajar también otros tipos de temáticas, ¿no? Porque pues como sabemos acá en Colombia tenemos también una cierto control de contenidos, entonces contenidos que no son aptos para ciertas edades, entonces los van vetando. Sí, hay de pronto también un poco más mirar hacia qué público se está enfocando, ¿no? Si es público infantil, si es público juvenil, si es público adulto, o si es para toda la familia. Entonces, mirar ese tipo de público que queremos impactar y que queremos darle pues un poco de esas historias que estamos creando. Y por qué no también lo que es la autogestión, ¿no? O sea, podemos perfectamente, como dibujamos esto, podemos hacer también una gestión de buscar de pronto patrocinios y hacer nuestras propias historietas y generar casi que nuestra propia editorial. Y es posible, ¿no? Acá en Colombia es posible y sobre todo acá en Bogotá, donde tenemos, por ejemplo, acá en la localidad, pues cerca de la localidad de Puente Aranda, lo que es el Ricaute, que es donde pues se imprime, yo diría que por lo menos un 50% de lo que se saca acá en la ciudad. Y ahí salen pues a costos muy bajos poder sacar un tiraje de 1000, de 2000 revistas y puede pues generar también una ganancia, ¿no? También tenemos pues lugares donde se pueden mostrar esos cómics, donde se pueden comercializar, por ejemplo en la Feria del Libro, por ejemplo en el Sofá, pues ya como ahorita pues estamos en este momento, en esta nueva realidad, esperar si esas ferias van a volver, pero hoy en día tenemos redes, tenemos internet, podemos hacer también, producir nuestros cómics, producir nuestros afiches, nuestras piezas publicitarias, nuestras piezas gráficas y comerciarlas por internet. Se pueden vender fácilmente por internet y no solo impactar, digamos, un mercado local, sino también un mercado pues internacional. Que de pronto aquí pues hasta ahora está pues como comenzando, lleva mucho tiempo como comenzando esa cultura de la lectura de cómic y sobre todo pues de la creación de cómics, ¿no? Aunque antes era, pues yo me acuerdo cuando yo era niño yo veía y leía Calimán, Arandú, todas esas historietas que eran impresas en un papel periódico café a una sola tinta, lo único que era color era la portada y habían unos personajes muy raros, había unos personajes extrañísimos, unas historias también muy sacadas de lo común pues eso también se ha ido como perdiendo, ¿no? Entonces de pronto un poco retomar esa mina de oro, porque esa es una mina de oro. O sea, nomás averigüense cuánto costó Star Wars, cuánto pagó Disney por la idea de Star Wars a George Lucas, ¿no? O sea, pregúntense y averigüense cuánto fue que costó ese derecho a usar Star Wars, a usar los personajes, a usar toda la estética y el universo de Star Wars. Disney pagó casi 880 millones de dólares. Entonces ahí más o menos pueden darse cuenta de qué potencial tienen las industrias creativas y para dónde vamos. Porque pues yo creo que sí tenemos que empezar a construir cosas desde acá, desde nuestras narrativas, pero también desde
la ancestralidad y desde esas historias que no han sido contadas todavía y sobre todo por los pueblos originarios, ¿no? Porque hay muchas historias que fueron silenciadas, bibliotecas que fueron quemadas. Entonces ahí hay unas historias que quedaron como sin contar y que pueden dar mucha tela. Y el futuro que es totalmente incierto, entonces ahí tenemos toda la posibilidad del azar. Entonces creo que ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos por su participación. No sé si Anita quiera comentarnos algo más. Sí, gracias. Agradecerles a todos quienes participaron de este taller, de este laboratorio. Agradecerles también a los que enviaron por el WhatsApp o por este medio, mostraron su trabajo del laboratorio. Invitarlos nuevamente a participar de las demás actividades, de los laboratorios, de los foros, conversatorios y las presentaciones que tenemos preparadas en este marco del cuarto Festival del Desarme de Puente Aranda. No siendo más, agradezco de verdad nuevamente, compartan las invitaciones para participar de estos espacios. Realmente para nosotros es un gusto poder acercarnos a ustedes, brindarles en parte pues el conocimiento de los talleristas, y pues compartir, ¿no? Porque finalmente es el objetivo de este laboratorio, de este festival. Entonces, no sé si también quieras decir algo para finalizar. Bueno, pues yo acá les estoy mostrando un poco como uno de mis cuadernos de apuntes, cuadernos de dibujo, donde dibujo cotidianamente, voy en la calle, voy dibujando gente en bicicleta, carros, gente en moto, eh, voy dibujando cosas de películas, cosas que veo por ahí que me llaman la atención en internet. Yo creo que lo importante siempre es dibujar, siempre estar dibujando, siempre estar bocetando. No necesariamente todos nuestros dibujos tienen que ser bonitos y tienen que contar algo, sino que pueden ser rayones, pueden ser, o sea, muy expresivos, muy abstractos, ¿sí? Pero igual eso tiene un valor, nos va dando luces. Dibujar a nuestras mascotas, dibujarnos nosotros mismos, eso es importantísimo, los autorretratos. Y pues recomendarles también que no, o sea, uno como artista, como creador, como creativo, uno no tiene jefes, uno no necesita jefes, uno es su propio jefe, uno le toca a uno levantarse, trabajar, disciplina, dibujar, trabajar todos los días lo mayor cantidad de tiempo que se pueda y buscar el ánimo y buscar los espacios y las formas de hacer y de dibujar y de crear, pero sobre todo la disciplina y el asunto del autogobierno. O sea, no nos acostumbramos a que tenemos que estar con alguien ahí que nos diga haga esto, haga lo otro, sino tratar de autogobernarnos y de dibujar y de hacer las cosas que nos gustan. ¿Listo? Dibujar las cosas que nos gustan, eh, dibujar y contar historias, que eso es súper chévere y es necesario pues para este país, para esta comunidad que creo que estamos muy saturados de la violencia, ¿no? De las armas, de todas estas cosas, entonces necesitamos un poco como salir de ese meollo y mirar otros nuevos horizontes que son pues infinitos. O sea, así como la creatividad es infinita, esto también, pues estas historias tienen que. Entonces, muchas gracias por su participación a todos, muchas gracias por compartir sus dibujos, por compartir sus personajes. Espero les entusiasme este mundo del dibujo, del contar historias, de la historieta, del cómic, y espero pues todo marche muy bien. Una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, ya llegó la Navidad, entonces vayan preparándose y muchísimas gracias por estar atentos, sigan dibujando, sigan creyendo y sigan creando. ¿Listo? Sigan creando muchas cosas. Bueno, gracias también Muchas por gracias. todo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chao.